Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada esta noche, Marta Chávez. ¿Cómo estás? Gracias, bien. Después de tiempo no te veo. Así es. Me encanta porque cada vez que aparecen los caviares se enfurecen, se ponen rojos, arden en llama y eso a mí me encanta. Sí, claro. Entonces te voy a provocar para que a ellos les digas sus verdades en la cara. Primero, eso que estamos viendo de los jueces caneros, ¿qué te parece? Muy lamentable es el uso. Yo he escrito algún artículo hace ya unos 2 o 3 años sobre el lawfare, ¿no? Este fenómeno que se ha identificado como utilizar la Administración de Justicia y los funcionarios de la Administración de Justicia, sean jueces, fiscales, para perseguir por razones políticas a los adversarios de este cogollo, ¿no? Son personas que depredan la administración pública, la tergiversan, las prostituyen. De esto hemos vivido y seguimos viviendo en los últimos años. Si no, los procesos a Fuerza Popular, por ejemplo, son una expresión de esto. A ver, ahí podemos hacer una comparación. El caso de Susana Villarán es un caso en el que una funcionaria que sí tenía manejo de... ejecutiva. Así es, y tomaba decisiones respecto del dinero de todos los peruanos. Se vio envuelta en un caso de corrupción, creo que es el más grande, 11 millones y pico de dólares recibió en coimas. Los agarró a los de OAS, los agarró a los de Odebrecht, les extendió los contratos, les puso las fórmulas mágicas para que suban el peaje. Centenares de millones. Así es. A favor de esas miren empresas. todos los problemas que hasta ahora nos trae. Y perjuicio a la clase popular, a las personas que ella decía defender. Así es, es el colmo. Ese caso lo tiene José Domingo Pérez. Y que me parece gravísimo, o más grave en todo caso que lo de Cóctel. Pero el caso Cócteles ha sido la locomotora del equipo Lavajato. Exacto. Y se han gastado Chaleco, recursos. Detenida. Exacto. ¿No? Exacto. Y claro, se han gastado un montón de recursos en vano porque ese caso ha colapsado, ¿no? Sí, y lo que está detrás, que es ese acuerdo entreguista y yo creo que delincuencial con Odebrecht, que era innecesario realizar, Augusto. He escrito, he investigado sobre esto, era innecesario porque el primero, ya el Departamento de Justicia de Estados Unidos había identificado todo el tema. Y la decodificación podríamos haberla usado con el fiscal suizo. Claro, no, pero además con el propio Estados Unidos, porque además tenemos a nivel mundial y a nivel de hemisférico, tenemos tratados internacionales que vinculan al Perú con Estados Unidos para cooperación judicial. Hubiera bastado pedirles a ellos sin necesidad de concederles todo lo que le concedieron a estos funcionarios y a la empresa. Es que si no van a hablar, decían en ese momento. No, ese fue el gancho. O sea, una mente siniestra ha estado detrás. Pero al final no hablaron, ¿no? Porque no iban a hablar, porque no tenían de qué hablar. Pero el gancho era ese, ¿no? La justificación era ese y han utilizado y han metido presa a Keiko Fujimori casi 2 años bajo el argumento de que posiblemente recibió dinero de Odebrecht y tanta cosa, y no ha habido nada. Y le han dado a Odebrecht 700 millones por Chagya, los han liberado de prisión y de delitos graves como lavado de activos. Lo dijo la jueza, homologó renovando la además de eso, en Lambayeque, Y cabe recordar, Augusto, porque eso es necesario que se diga, que durante el gobierno del presidente Fujimori, Odebrecht quedó fuera de la posibilidad de contratar con el Estado por los incumplimientos y sobrevaloraciones que hubo en los años 90 y que se detectó en el gobierno del presidente Fujimori. Y con una ley que se aprobó en 2 días en el gobierno del señor Toledo, con Kuczynski de primer ministro y con muchos otros actores que están libres de polvo y paja, se derogó esa norma y se permitió que Odebrecht hiciera lo que hizo, ¿no? Entonces, esto es toda una conspiración que no sé cuándo va a terminar, Augusto. El uso político de los sistemas de justicia y de los sistemas electorales también se han visto comprometidos no solo en digamos, la elección del 2016, sino en la más reciente. Sí, totalmente. Y yo creo que es muy evidente. Ayer justo hacía con el doctor Humberto Abanto el recuento. Por un lado, a Keiko Fujimori, por alguna razón, hubo premura, ¿no? En el caso del
fiscal José Domingo Pérez, Ajá. que quiso presentar de manera apresurada la acusación ¿Sí? cuando habían aún pendientes un montón. Exacto. Dio de- por de concluida cosas su por- investigación para poder... sentarla en el banquillo sí, durante la campaña, Así ¿no? es, sí. Y en cambio, con Pedro Castillo, un fiscal llamado Omar Tello, que estaba a cargo del sistema anticorrupción en ese momento desde Lima, frenó los esfuerzos de una Así buena es, fiscal claro. en Junín, Bonnie Claro. Bautista, que tenía todo listo para allanar. Exacto. Y le dijeron, no, los policías no pueden. Sí. Mentira, la DIVIAC después dijo, nosotros no participamos en custodiar las elecciones. Claro. Si nos dicen que hagamos el operativo, lo podíamos Sí, hacer. así es. Pero eso lo aguantaron hasta después de las elecciones. Totalmente. Después hay una versión de Jaime Villanueva, Ajá. ¿no? Respecto de Rafael Vela, conversando directamente vía Yanet Talavera Claro. con el Jurado Nacional de Elecciones. Exacto. Y, Y eso- luego una reunión. Y eso no se ha investigado, No se ha Augusto. investigado, ni Así se va a es. investigar. No se ha Necesariamente investigado. porque ahí va a saltar Gorriti Sí. y toda la gente que tú Claro, sabes. claro. Ya, pero hay algo peor. Vía Ruth Luque, Rafael Vela le pide a los serronistas, Ajá. ¿no? Ok, hagan una legislación para que yo pueda ascender más rápido. Sí. ¿No? A fiscal superior. Exacto. ¿Ya? Y en cambio, a Castillo lo separo del caso Dinámicos del Centro. Claro. Cosa que hizo Richard Rojas, un fiscal de lavado de activos que está bajo su Sí. bajo su aparato, bajo Coordinación, su sistema. ¿no? Sí. Ajá. ¿Ya? Entonces, y cuando no cumplen, ellos con esta legislación los allanan. Sí. O sea, así trabajan. No, ese es Y hemos visto las extorsiones de FICOP. tipo mafia, totalmente. Totalmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿Vamos a ir así a las siguientes elecciones? Lamentablemente, y por eso también cierto sector, y lo que tú has identificado, Augusto, los caviares, desesperadamente querían y aún quieren, vía censurando o defenestrando a la señora a la que ellos apoyaron, ¿no? Porque la fórmula del señor Castillo claro. vino acompañado de la señora Boluarte. No es de derecha. Se la ahora. quieren llevar, ¿para qué? Para que haya elecciones de inmediato, porque claro, saben que, o sea, no se pueden controlar siquiera en ese acceso abusivo al poder, ¿no? Y porque tienen la confianza de que pueden hacer muchas cosas. Pero yo creo que la Realmente gente el ya no les Congreso- cree. Y el Congreso ha logrado poner algunos controles, ¿no? Así es. Así que es. no. Muchos controles. Sí, sí. Esto de la cuestión de confianza, ha recuperado el balance de No, y poderes. en para que materia no se abuse electoral de eso. también, y en materia Así electoral es. también, ¿no? Sí. Entonces, ya yo creo que ¿Crees que la gente es injusta con estas, por ejemplo, sí, buenas acciones que ha tomado el Congreso para proteger su fuero, y no solo su fuero, porque es la representación nacional y en sí la democracia? sí, lo que pasa es que el Congreso es objeto de mucha desinformación, ¿no? Es objeto de mucha... Primero, todos vemos cómo se discute en el Congreso, pero no vemos cómo discuten los jueces para emitir una sentencia. No vemos cómo discute el Consejo de Ministros, ¿no? Y entonces, claro, todos los focos están sobre el Congreso. Hay congresistas también que generan situaciones bochornosas, como las que se están generando ahora en el tema de los baños en el Congreso de la República, que creo que es una situación insostenible, vergonzosa, innecesaria, ¿no? Y entonces, claro, todas las cosas están dictadas. Por ejemplo, un medio decía, un medio amigo para mí, que yo respeto mucho, decía, los congresistas ahora van a poder gestionar que sus parientes entren en el Estado. Pero es que no es así. No es así, pues. Simplemente se mantenía una situación absurda. Claro. Porque yo... que por el hecho de yo decidir ser congresista, quiere decir que mis hermanos que pudieran tener anteriores situaciones 20 años de trabaja en el Estado tu hermano y tiene que dejar su que trabajo. no son de la misma opción política que yo, como sucede muchas Así veces, es. y en mi caso No trabajan en el Congreso. Y en mi caso sucede así. Sí. Un congresista no puede hacer gestiones en favor de particulares. Así es. Y si es cogido en esa situación, puede ser destituido, ¿no? Entonces, pero se presenta la información, los congresistas ya pueden meter a sus parientes, pueden hacer que se les contrate a sus Igual con parientes. la doble remuneración, etcétera. Exacto, todo exacto, falso, ¿no? exacto. Y para terminar, Marta, Ajá. ¿cómo te sientes de haber devuelto la firma del presidente Alberto Fujimori en la Constitución, de la cual me imagino te costó tanto trabajo, porque tú has sido, la gente se olvida,
una de las artífices de esta Constitución que nos ha traído tantas cosas buenas, sobre todo en materia económica. Bueno, yo ya le había restituido antes y tengo en mi corazón y físicamente la firma del presidente Fujimori en las constituciones de... Pero ahora es oficial, ¿no? Es una reivindicación. Porque es un acto simbólico, porque el retiro de la firma del presidente Fujimori fue un acto de pura pequeñez política, sin ningún efecto jurídico, porque no se deshizo la promulgación de la Constitución. Fue nada más un gesto inamistoso, agresivo contra un presidente, y bueno, lo que ha hecho ese Congreso es enmendar esa situación, ¿no? Me alegra mucho, pero como digo, yo tengo mis constituciones firmadas por el presidente Fujimori. Qué bueno. Sí. Gracias, Marta, Gracias, por haber Augusto, estado aquí encantada. después de tiempo, conversar contigo. Siempre es un placer. Gracias. Y espero que no sea la última. Ya viene una campaña fuerte, ¿ah? Así que seguro vamos a tener mucho de qué hablar. Sí, por supuesto. Gracias por haber estado con nosotros. También, Augusto.